Continuamos entonces con el curso. En esta segunda clase vamos a ver los fundamentos del transporte de sedimentos, cómo calcular el volumen de sedimento, la estimación del nivel muerto de una presa y por supuesto el ejemplo numérico respectivo. Recordemos que para diseñar nuestra presa debemos determinar su altura y ya sabemos que esa altura va a depender de lo que se denominan niveles característicos. En este caso tenemos tres niveles: el nivel muerto, el nivel normal y el nivel de aguas máximas, además de lo que hemos denominado borde libre. Lo que queremos estimar primeramente es el nivel que alcanzarán los sedimentos o nivel muerto. ¿Qué va a pasar con ese nivel muerto? Sencillamente que con el tiempo, a lo largo de toda la vida útil de nuestra obra, ese nivel muerto se va a ir llenando de sedimentos que van a ser aportados por el río que drena nuestra cuenca. Conocer la acumulación de sedimentos en los embalses es indispensable para determinar sus vidas útiles. Por supuesto, una vez que los sedimentos han llenado la capacidad que tenemos destinada para su almacenamiento, entonces comienzan a ocupar parte de la capacidad normal de operación o el volumen útil, y esto por supuesto afecta el rendimiento garantizado de nuestro embalse. Ya veremos que en esta etapa de predimensionamiento el cálculo supone una distribución de sedimentos en estratos horizontales, lo cual es una posición bastante conservadora, pero totalmente adecuada a este nivel de análisis. ¿Cómo se acumulan los sedimentos en nuestro vaso de almacenamiento? Bueno, aquí tenemos un esquema. Del lado izquierdo vemos cómo el río cargado de sedimentos comienza a transportar sedimentos de diferentes granulometrías y pesos. Los sedimentos más pesados, sedimentos gruesos, en este caso arenas y gravas gruesas, se van depositando en la cola del embalse, y la misma corriente, a través de lo que se llama corrientes de densidad, va llevando los sedimentos en suspensión hacia la zona de la presa. Con el tiempo entonces, poco a poco se van informando estratos de sedimentos que alcanzarán nuestro nivel muerto. La distribución de sedimentos depende de muchísimos factores, entre ellos la granulometría, como ya lo decíamos, la distribución de caudales en el tiempo, la forma de operación del embalse, la naturaleza química del sedimento, y aquí hay un término muy importante que es la eficiencia de atrape del embalse, que depende mucho de la forma de cómo operemos nuestro embalse. Vamos entonces a ver que hay diferentes mecanismos de transporte de sedimentos. El primero es el transporte en solución, en el cual se transportan minerales, sales, carbonatos de calcio, yeso, etcétera, que se encuentran disueltas en el agua. El otro tipo de transporte es el transporte en suspensión. En este caso se trata de partículas finas, arcillos, limos y arena fina. Estas no sedimentan por el río porque la componente vertical hacia arriba, producto de la turbulencia, es mayor que el peso sumergido de los sedimentos. Y un último tipo de transporte, que es el arrastre de fondo. En este caso son partículas gruesas, arena, canto rodado, incluso peñones, que son transportados por el fondo, ya que la turbulencia no posee energía suficiente para mantenerlos en suspensión como los anteriores. Aquí tenemos un video filmado en el lecho de un río real, donde se aprecia claramente el arrastre de fondo en la corriente de un río. De aquí en adelante vamos a llamar el transporte en suspensión SSA, el sedimento que va como arrastre de fondo SAA, es decir, sedimentos de arrastre aportados. La suma de los sedimentos aportados total entonces se obtiene sumando los sedimentos en suspensión más los sedimentos en arrastre. ¿Cómo se determina entonces cada uno de ellos? Bueno, primero, si se tienen mediciones de concentración de sedimentos, entonces los sedimentos en suspensión aportados se definen como la integral que se muestra: la concentración de sedimentos por el caudal de flujo, es decir, el caudal de agua multiplicado por el peso específico de los sedimentos por un diferencial de tiempo que puede ser por lo general una escala mensual o anual. ¿Qué problema tiene esta ecuación? Que si no se tienen mediciones de concentración de sedimentos en el río ni caudales medidos, entonces no puede aplicarse esta ecuación con certeza. Como ya sabemos, la mayor parte de los sitios de presa no necesariamente
disponen de mediciones continuas de concentración de sedimento y de caudal. El segundo escenario es si se conoce el promedio de aporte anual de sedimentos en suspensión. En este caso se multiplica el área de la cuenca tributaria al embalse por SUC, que es un valor promedio de aporte anual de sedimentos en suspensión por unidad de área, y T sub 0 la vida útil por lo general expresada en años. ¿Cuál es el problema? Bueno, la estimación de SUC, la cual puede hacerse de varias formas. Primero, una opción es comparar con cuencas semejantes que tengan información, es decir, cuencas con condiciones hidrológicas, geomorfológicas, cobertura vegetal y topografías similares a la nuestra. La otra opción es con la estimación de erosión de la cuenca, procedimientos como la ecuación universal de pérdida de suelo ayudan mucho en estos casos, y existen algunos otros modelos matemáticos que ayudan a estimar el aporte anual de sedimentos. Y una tercera vía puede ser la realización de batimetrías en embalse con varios años en operación que permitan conocer los volúmenes de sedimentos acumulados en dichos embalses. Para calcular entonces los sedimentos aportados totales nos faltaría estimar los sedimentos de arrastre. Estos sedimentos de arrastre son aún más complicados de estimar. Normalmente se estima como un porcentaje de los anteriores. Un criterio puede ser entre el 20 y 30% de los sedimentos en suspensión aportados. Este es un criterio que reporta la literatura, muy usado en Estados Unidos. Conocidos entonces los sedimentos en suspensión y los sedimentos de arrastre, podemos sumarlos y obtener los sedimentos aportados totales a nuestro embalse. ¿Qué nos falta por ver? Bueno, un concepto interesante, un concepto muy importante que se llama eficiencia de retención de nuestro embalse, que no es más que considerar que no todos los sedimentos aportados a un embalse son captados por el embalse. Depende mucho del tipo de operación y de los volúmenes de efluente. Aquí hay una gráfica típica de eficiencia de captación en embalse. Fíjense que hay una envolvente superior y una envolvente inferior. Podemos considerar que esa curva media representa la eficiencia de atrape de nuestro embalse, que en este caso depende de la relación entre la capacidad de operación y los volúmenes medios afluentes. Esta eficiencia de captación debe multiplicarse por los sedimentos aportados totales al embalse para tener efectivamente cuánto es el peso o el volumen de sedimentos que van a ocupar nuestro volumen muerto. Dicho todo esto, vamos entonces a resumir en un algoritmo de cálculo cómo calcular nuestro nivel muerto. La primera pregunta que debemos hacernos es si hay datos de concentración de sedimentos medidos en el río y si también dispongo de caudales medidos en el río. Si la respuesta es sí, entonces seguimos el camino que vemos hacia la derecha, calculamos nuestros sedimentos en suspensión aportados en toneladas, multiplicando la concentración de sedimentos que hemos medido por el caudal por la vida útil. Luego sencillamente sumamos los sedimentos por arrastre de fondo y lo multiplicamos por la eficiencia de captación. Esto nos da en unidades de peso los sedimentos aportados totales. Para transformar unidades de peso a unidades de volumen, sencillamente dividimos por el peso específico no consolidado de los sedimentos en toneladas por metro cuadrado. Al realizar ese cociente, entonces podemos obtener el volumen muerto. Pero ya sabemos que ese volumen muerto debe transformarse de alguna manera en niveles. ¿Qué hacemos? Pues sencillamente utilizamos nuestra curva área capacidades, en ella ingresamos con este volumen muerto y calculamos nuestro nivel muerto, que será el nivel de sedimento. Ahora bien, no nos olvidemos que arriba partimos de la hipótesis de que teníamos medición de concentración de sedimentos en el río, cosa que en la mayor parte de los casos prácticos de los sitios de presa no es posible. ¿Qué pasa si no tenemos medición de concentración de sedimentos? Sencillamente nos vamos por el segundo camino, que es hacer una estimación del promedio de aporte anuales de sedimentos en suspensión generado por nuestra cuenca tributaria. Esto se va a expresar en toneladas por hectárea por año. Aplicamos la ecuación para calcular los sedimentos en suspensión aportados en unidades de peso. Sería el área de la cuenca tributaria por el promedio de aporte anual de sedimentos por unidad de área multiplicado por la vida útil de nuestro embalse. Volvemos a calcular nuestros aportes totales sumando los sedimentos por arrastre de fondo
y sencillamente seguimos el camino anterior, calculamos el volumen muerto y ese volumen muerto lo interpolamos en la curva área-capacidades para obtener nuestro nivel muerto. Así de sencillo es el algoritmo para calcular el nivel muerto. Por supuesto, para entender esto necesitamos un ejemplo numérico. Este ejemplo numérico dice que diseñemos un embalse de riego y se supone que se conoce la información básica. En este caso nos dicen que sumamos una vida útil de 100 años, área de la cuenca de 25.000 hectáreas, conocemos la producción anual de sedimentos en la cuenca de 180 toneladas por hectárea por año, conocemos el peso específico del sedimento no consolidado, 1.300 kilos por metro cúbico, nos dicen que no consideremos sedimento de arrastre de fondo y que la eficiencia de retención es del 100%. Del lado derecho tenemos la información vital para este tipo de problemas, que es la curva área-capacidad. Ahí tenemos las cotas medidas al partir del nivel del mar, en este caso son altitudes, el volumen en millones de metros cúbicos y el área respectiva para ese volumen y para ese nivel. Este ejemplo lo estaremos resolviendo en la siguiente clase.